en Lucas capítulo 24. Y versículo 44. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento, en estos tiempos en que Lucas está escribiendo, no se llama Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? La ley, los profetas y los salmos. Y digamos el acróstico de ese nombre es Tanaj, la Tanaj. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos, les está explicando, les está abriendo los ojos por el Espíritu Santo, para que vean lo que se dice de Jesús en la ley, los profetas y los salmos, es decir, en la Tanaj, o como dice el título de nuestro video de hoy, en las Escrituras hebreas, en las Escrituras hebreas. Imaginemos por un momento que tenemos el privilegio de estar con Jesús resucitado, explicándonos cómo Él estaba visto, predicho en esas Escrituras. ¿Qué nos explicaría Jesús? Específicamente en lo referente, porque este es el tema ahora, no por el momento a su nacimiento, aunque se dice mucho de su nacimiento, no a su ministerio, que también se dice, pero ahora a su muerte y su resurrección. Porque dice que el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar. ¿Por qué específicamente en eso? Creo que todo el pueblo judío y los líderes estaban de acuerdo en que el Mesías nacería, en que el Mesías tendría una tarea gloriosa. En lo que no estaban de acuerdo, porque no podían entender, ni siquiera imaginar, es que el Mesías prometido, el profeta escatológico, el mayor de los profetas y el sumo sacerdote eterno, tenía que morir. Y mucho menos que con él comenzara, aunque no fuese el fin del mundo, pero que con él comenzara como primicias la resurrección de un cuerpo inmortal. Todo eso no podían imaginar, ni creer. Por eso es lo que Jesús está explicando. Y por eso hablábamos de Abraham y de Isaac. Un pasaje como el de Melquisedec, inexplicable para el judaísmo oficial. Da vueltas y malabares para explicar, pero no puede explicar. ¿Por qué? Porque si el judaísmo oficial hoy reconociera que Abraham tenía que haber sacrificado a Isaac, que el padre mataba al hijo, tendría que aceptar a Jesús. No hay para dónde hacerse, ¿no? O el de Melquisedec, ¿no? Un sumo sacerdote que no es de Abraham y que no es un sacerdote de Aarón y que es mayor que Aarón y que es eterno. Aceptar esas cosas es aceptar que Jesús es el Mesías. Por eso tienen que darle vueltas al asunto. Pero, bueno, nosotros contamos ahora con eso que los apóstoles aprendieron de Jesús. Al leer las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, desde Jesús. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. Y no pensamos que ya no sirve. No decimos que ya está caduco. La diferencia no es esa. La diferencia es que nosotros leemos la ley, los profetas y los salmos desde Cristo. Y esa lectura se llama, según el libro de los Hechos, doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. En otras palabras,
¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? La doctrina de los apóstoles. No de los nuevos apóstoles, porque sería el mismo problema que tienen las iglesias que defienden la autoridad de la tradición. Cuando dicen, esto no está en la Biblia, pero está en la tradición. Entonces le están dando autoridad, a veces mayor, a lo que vino después que al mensaje primero, a la tradición primera. Las nuevas revelaciones de los nuevos apóstoles contradicen la doctrina de los apóstoles primeros. Por eso no las podemos aceptar. No las aceptamos. De apóstoles y apóstolas. Ahora resulta que hay apóstolas, ¿no? Así que cuando una apóstola dice, el Señor me llevó al cielo y me reveló que yo voy a sacar las almas aprisionadas en las regiones de oscuridad, eso no está en la Biblia. Y está poniéndose a la par de Cristo como redentora, esa apóstola. ¿Vamos a aceptar eso? No, no podemos aceptar lo que no fue doctrina de los apóstoles, ¿de acuerdo? Si no es doctrina de los apóstoles, doctrina quiere decir enseñanza. El Nuevo Testamento, como lo tenemos acomodado, de Mateo a Apocalipsis, es la enseñanza de los apóstoles. Del Mateo apóstol, del Mateo Juan, del apóstol Pedro, así dije, apóstol Mateo, apóstol Juan, apóstol Pedro, perdón, ¿verdad? Y de Pablo, que también fue llamado y enviado por el Espíritu Santo, y Bernabé, y quien haya escrito la carta de Hebreos, y etcétera, ¿no? Y Jacobo y demás. Entonces, si un sinónimo de la palabra Biblia sería enumerar sus 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes como sinónimo de la palabra Biblia? La ley, los profetas, los salmos y la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Es otra manera de decir la Biblia y de entender las secciones que la componen. En esa primera parte que se llama la ley, platicamos de Abraham y de Isaac. Solo quiero reiterar. Jesús estuvo muerto 3 días. O de la cruz al tercer día. Como se quiera contar, eso no es importante. Si es de viernes a sábado y el domingo resucitó, es al tercer día, ¿no? Dice que Abraham salió muy de mañana y al tercer día vio el monte Moria. Entonces, ¿cuánto tiempo Abraham estuvo muerto en la angustia e Isaac estuvo muerto para él? Al tercer día, ¿verdad? O sea, de que Dios le habló al tercer día. 3 días también, ahí está tipificado. Y luego, ¿quién cargó la leña? Isaac. ¿Quién llevaba el fuego? El Padre. El fuego es el juicio. ¿Quién llevaba el cuchillo? El instrumento de muerte, el Padre. ¿No? Porque es el Padre de una manera paradójica. Porque ahora hay algunos mal llamados progresistas, porque yo no veo que vayan hacia ningún progreso, van hacia un deterioro, y feministas que dicen que cómo vamos a creer en un padre abusivo que mata a su hijo, en un padre cruel que mata a su hijo Jesús. Entonces no se ha entendido la paradoja. La paradoja es que Dios ama tanto a Jesús, y eso está reflejado en la manera en que Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo al que tanto amas. Si le hubiera dicho, toma a tu hijo al que ya no soportas, bueno, ese sacrificio es fácil, ¿sí? Toma a Sara que ya no la aguantas y sacrifícamela. Uy, feliz de la vida, ¿no? No, toma a tu hijo al que tanto amas. Eso muestra que el Padre ama tanto a Jesús. No dio a Jesús porque no le interese Jesús. No dio a Jesús porque es un Padre cruel.
dio a Jesús porque lo ama mucho. Eso parece una contradicción, por eso dije que es una paradoja. ¿Por qué? Porque ama a su Hijo y ama a sus criaturas. Pero las criaturas no merecen un amor mayor que el Padre tiene hacia el Hijo, por eso el amor es desinteresado. El amor es un santo despilfarro, como el de aquella mujer que vacía el vaso de alabastro que cuesta mucho dinero a los pies de Jesús. El amor es un santo despilfarro, porque es otorgar un valor mayor del que tiene la persona amada, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y porque si Dios ama solo al Hijo, es un amor solo entre el Padre y el Hijo, pero si el Padre ama al Hijo y ama a las criaturas, y por medio del amor al Hijo y la entrega que también el Hijo quiere hacer, alcanza a que ese amor nos involucre a todos, entonces se vuelve un amor universal. No es el amor singular entre el Padre y el Hijo, sino el amor universal entre el Padre y el Hijo y las criaturas. Por eso es que hay que entender la paradoja, ¿no? Y no detenernos en que Dios es un Padre cruel, abusivo, que mató a su Hijo. Es mucho más profundo que eso. ¿Y dónde se refleja eso? En la frase, toma a tu Hijo al que tanto amas. Ya explicamos que si amamos más a los hijos que a nosotros mismos, el hecho de que el Padre se haya ofrecido en la persona del Hijo, Dios en la persona del Hijo, hace de ese amor, amor supremo. Entonces el Padre es quien lleva la lumbre y el cuchillo. ¿Y quién carga la leña sobre la cual va a ser sacrificado? El Hijo. ¿Quién llevó la cruz? El Hijo. En la mansedumbre de Isaac se puede ver el amor y la mansedumbre de Jesús. Porque cuando Isaac dijo, Padre, ¿dónde está el cordero? Isaac no sabía hacia dónde se encaminaba. Jesús, descubriendo mientras crecía y mientras era joven cuál era la voluntad de Dios para su vida, qué clase de Mesías tenía que ser, fue entendiendo poco a poco que tenía que morir. Y no me diga que porque Jesús es Dios, Él sabía la película desde el principio. Porque todavía una noche antes le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, y eso se lo dice en agonía. Eso se lo dice sudando gotas como de sangre. Entonces Jesús ha luchado en la misma angustia de Abraham por entender si la voluntad de Dios es esta o no es esta. Padre, no es que yo quiera la cruz o que yo reniegue de la cruz. Quiero la cruz si es tu voluntad y no quiero la cruz si no es tu voluntad. Identifiquemos nuestros deseos con la voluntad de Dios. Yo no puedo por encima de todo, por encima de la voluntad de Dios, anhelar riqueza. Señor, yo quiero ser rico. Y sin preguntar cuál es la voluntad de Dios, empiezo a decretar. Yo voy a tener ese carro de lujo, voy a tener una casa maravillosa, dinero ven a mi bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no es el Señor, que no estoy buscando su voluntad, sino que yo tengo un deseo, una raíz de codicia y empiezo a engañarme a mí mismo pensando que el control mental funciona y que yo puedo llamar al dinero y el dinero va a venir mágicamente a mi vida. ¿Dónde está la voluntad de Dios ahí? No hay tal. Mi voluntad, mi mayor deseo es que mi voluntad coincida con la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, hasta aquí he llegado, me parece que esto es lo que me toca, pero no lo sé, dame una última confirmación, Padre, pero no lo que yo quiero. ¿Ven qué bonito cuando en la oración podemos decir eso? Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre. Al fin de cuentas, mi voluntad es tu voluntad. Si tú quieres darme cosas agradables, bienvenidas. Si quieres darme pruebas, no es que me gusten, pero si esa es tu voluntad, esa es mi voluntad también, ¿no? Entonces, Isaac, decíamos, como joven, o adulto joven quizá, pudo haberse escapado
de lo que su padre quería hacer, pues simplemente se va corriendo y Abraham no creo que lo alcance. O pudo haber llevado a Abraham de regreso a la casa con la misma cuerda con que iban a amarrar a Isaac, lo amarra y se lo entrega a la mamá y dice, mi papá ya se volvió poco cuerdo. Pero en la actitud de Isaac, del que no se dice nada de una rebelión, como si prefigurara aquellas palabras de Isaías, como cordero no abrió su boca. ¿Acaso se ve que Isaac abrió su boca? No abrió su boca. Se dejó atar. Quien detuvo a Abraham fue Dios, no Isaac. No fue Abraham quien se detuvo resistiéndose a la voluntad divina. No fue Isaac quien le detuvo la mano y dijo, papá, ¿qué te pasa? Isaac se dejó. Abraham cumplió. Quien detuvo fue Dios. Esto nos muestra que Jesús vino al mundo porque quiso. Porque lo quiso el Padre, pero el Padre no se lo impuso al Hijo. ¿O será que Jesús vino a fuerza? A ver, Jesús, hijo mío, vas a tener que ir al mundo a morir por estos que no valen nada. Ah, ¿yo por qué, Señor? Manda al Espíritu Santo. ¿Oh? O manda al ángel Gabriel, o manda al ángel Miguel. No, pues tienes que ir tú. Pues ni modo, voy a fuerzas. No fue así. Si Jesús vino por amor. Él antes de nacer sabía a qué venía. Lo había decidido. Como en Dios no hay tiempo, podemos decir que igualmente, simultáneamente, el Padre y el Hijo nos amaron y decidieron este sacrificio desde siempre. ¿No? Está expresado como Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿No? Así de maravilloso es esto. Entonces, insisto, cuando Jesús resucita, está prefigurado porque Isaac vuelve a vivir y en él se cumple la promesa de Dios. En Jesús, como Mesías que tenía que morir, ¿cómo va a ser el Mesías alguien que va a morir si esperamos que el Mesías establezca el reino de Dios? Es la misma contradicción. Pero así como Abraham fue devuelto a su padre con vida y se cumplió la promesa de una descendencia incontable, así Jesús volvió de la tumba para que el reino de Dios se establezca y participemos de él millones y millones de seres humanos. Bien, otra historia muy interesante la encontramos en el libro del Génesis. Y esto en el capítulo 3 del Génesis. El hombre y la mujer han decidido separarse de Dios. Voy a comentar en este pasaje y el libro que continuemos. Me voy a detener siempre que haya oportunidad de hablar del Antiguo Testamento, porque pues estaba un poco indeciso entre continuar después de Lucas el libro de Hechos o el Antiguo Testamento. Me parece que Hechos, como continuación de Lucas y como expresión de la vida de la iglesia, de la llenura del Espíritu por la que estamos orando cada mañana a las 6 de la mañana, sería adecuado, ¿no? Hechos. Pero quiero entonces hacerlo también aludiendo siempre al Antiguo Testamento, en una óptica distinta. Primera, no literalista. No nos interesa el literalismo porque el literalismo puede llegar a ser absurdo. Les pongo un solo ejemplo. Algunos pasajes de la Biblia dicen, y las estrellas caerán del cielo. Y yo les pregunto a ustedes, que seguro ya pasaron la primaria, yo también. Bueno, yo no iba, pero pasé. ¿Pueden caer las estrellas del cielo? ¿Pueden caer las estrellas del cielo? No, las estrellas son soles, por decirlo de una manera. Y las estrellas, en general,
son millones de veces más grandes que la Tierra. Y si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, así, 300,000 kilómetros por segundo, nos tardaríamos 9 años en llegar a la estrella más cercana, Alfa Centauri. Ahora imagínense a la velocidad que viaja una estrella, que no es la de la luz, la de una bala, ¿cuántos millones de años se tardaría en llegar a la Tierra? ¿Y a qué va a venir a la Tierra? Pues no es como el mecanismo del universo, no es así. El punto es que si la Tierra se acercara a una estrella, al Sol, que es una estrella, o a otra estrella más grande, como Alfa Centauri, la Tierra se derretiría, desaparecería, precipitada por la fuerza gravitacional en la estrella. Entonces las estrellas no pueden caer en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿sí o no? Las estrellas no pueden caer en la Tierra. Entonces, cuando los pasajes apocalípticos dicen las estrellas caerán del cielo, tenemos que entender qué significa y no decir que así es literal, ¿no? Cuando yo digo entonces vamos a estar aludiendo al Antiguo Testamento, la primera característica es que no sería en una óptica literalista. Insisto en que aunque no sean literales, las cosas son verdad. Podemos hablar en poesía, podemos hablar en símbolo, en parábola, pero sigue siendo verdad. No estamos diciendo que la Biblia dice mentiras, nadie está diciendo que la Biblia dice mentiras. ¿De acuerdo? No me vayan a calumniar, por favor. Las cosas no literales también son verdad, solo que hay que entenderlas. La otra óptica es que no vamos a comentar el Antiguo Testamento como está acomodado, sino en la medida en que podamos, según la antigüedad en que cada historia se fue escribiendo. Por ejemplo, esta historia de Adán y Eva, a la que me voy a referir ahora, se escribió más o menos en los tiempos del rey Salomón. No vayan a pensar que cuando Adán se comió la manzana, ¿nadie protesta? Deberían de protestar. ¿Se comió la manzana? Bueno, el propio Adán registró ahí lo que había pasado, o quién estaba allí para saber lo que había pasado y luego escribir Génesis 3. O a Moisés lo llevaron y le pasaron una película de lo que pasó allí con la manzana. No, esta es una historia que construyeron los escribas de los tiempos del rey Salomón, ¿sí? Y en la que ellos tienen una pregunta fundamental: ¿por qué los seres humanos vivimos separados de Dios? ¿Sí? El propósito de la historia de la manzana, digo manzana para atraer su atención y que sepan a qué me estoy refiriendo. El propósito de esa historia no es relatarnos algo que pasó hace siglos o milenios. El propósito de esa historia es darnos una explicación de por qué la humanidad está separada de Dios. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Y por eso va a usar símbolos. Adán es un nombre propio que significa tierra. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos de tierra, ¿sí? Si nos morimos, si nos sepultan, ¿en qué nos vamos a convertir? En tierra. Si nos creman, cenizas, que al final están compuestas de esos elementos orgánicos, ¿no? Tierra. Entonces, Adán, como significado tierra, representa a todos los seres humanos, ¿sí? No sabemos el primer hombre cómo se ha llamado, porque Adán es una palabra hebrea y el hebreo es una lengua muy moderna. ¿Cómo se llamó el primer hombre que no hablaba hebreo y que a lo mejor ni hablaba? No sabemos. Pero acuérdense que la pregunta de los escribas es: ¿por qué el hombre está separado de Dios? ¿Sí? Bueno, entonces el hombre se va a llamar Adán para representarnos a todos. Y la mujer se va a llamar Eva, en hebreo Java, que quiere decir del verbo jai, vivir o vida. Vida. Java es
la que da vida. ¿Por qué? Pues por el 10 de mayo, ¿no? Acaba de pasar el 10 de mayo. Entonces Java representa a todas las mujeres en su capacidad de dar vida, no a los transgéneros que se dicen mujeres y no pueden dar vida, ni nunca podrán, gracias a Dios, ¿no? Y Adán al género humano, incluidos hombres y mujeres, como polvo que somos. Entonces en Adán y Eva estamos representados todos, ¿de acuerdo? Cuando usted lee esta historia, no diga entonces, ya Adán y Eva, quién sabe hace cuánto tiempo. Adán y Eva es usted y yo. ¿Estamos de acuerdo? Ya hasta me están viendo cuernos, ya me di cuenta. Ok, el árbol de la manzana no es un árbol literal, es un símbolo de la participación, porque en los árboles frutales está la comida, y comer es participar. Por eso Jesús se simboliza como el árbol de la vida, pero Jesús no es un árbol, ¿o sí? A Jesús no le salen unos frutos de aquí del brazo, ¿sí? Jesús es el árbol de la vida, pero no es un árbol, árbol de la vida es un símbolo. Árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De la decisión del hombre, lo voy a poner en los términos más simples posibles. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo de la decisión del hombre de divorciarse de Dios. Fíjense la palabra que uso, divorciarse. Porque el hombre fue creado para vivir en amor con Dios. Y esa decisión de participar de lo malo, de participar de una independencia indebida, es un divorcio. El diablo, representado en la serpiente, no le está diciendo al hombre algo claramente malo, no le está diciendo mata, roba, adultera, drógate. ¿Verdad que no le está diciendo nada de eso? Le está diciendo, cómete este fruto tan sabroso que te va a hacer muy sabio. ¿Dónde está lo malo allí? ¿Es malo comer un fruto agradable a los ojos? ¿Es malo comer un fruto sabroso? ¿Es malo quererse más sabio? Pues no es malo quererse más sabio. La tentación es sutil, ¿verdad? La serpiente le está diciendo, en el fondo lo que le está diciendo, independízate de Dios. El fruto es agradable a los ojos porque es prometedor no estar sujeto a Dios y hacer lo que yo quiera. El fruto es agradable en su sabor porque, qué rico vivir como yo quiera. Y el fruto es codiciable para alcanzar la sabiduría porque el hombre sin Dios inventa religiones, esoterismos, misticismos para volverse divino. Ese es el fruto. Y esa es la tentación y es más peligrosa que matar y robar, ¿no? Porque la gente puede decir, yo no soy un sicario de esos que también son seres humanos, como dice no digo quién, ¿no? Pero no importa que no seas un sicario, eres alguien que se ha independizado de Dios, que se quiere divinizar, que quiere llevar una vida independiente de Dios, y ese es el árbol de la separación. Ese es el fruto que nos hace participar en la separación y por tanto en el mal. ¿Sí? Esa es la historia que hemos visto siempre en dibujitos, esa historia con la que pensamos que sucedió hace mucho tiempo, no es así, es una historia de cada uno de nosotros. Ahí está el retrato de cada uno de nosotros. Cuando cumplimos 4 o 5 años y empezamos a tener conciencia de nuestros actos, conciencia del bien y del mal, influidos seguramente por la sociedad, nuestros padres y demás, todos decidimos independizarnos de Dios y ahora somos una humanidad separada de Dios. La pregunta fundamental de los escribas, ¿por qué la humanidad está separada de Dios?, se responde en esta historia o no. Sí, porque el hombre fue creado libre, fue creado para amar a Dios, fue engañado por un ser antes separado de Dios,
simbolizado en la serpiente, y el hombre en su propia libertad decidió dejar de amar a Dios y ahora vive como quiere, divorciado de Dios. Eso es lo que dice la historia. Entonces mi pregunta es, la pregunta de los escribas sobre la caída universal, ¿se responde con la historia? A pesar de que es un símbolo, se responde con la historia. Pero lo importante no es solo la historia, sino el remedio de Dios. Porque entonces cuando el hombre come de aquel fruto, se sabe separado de Dios, y cuando el pecado es muy atractivo mientras es tentación, cuando el pecado se consuma, lo bello de la tentación desaparece y empieza el malestar, y empieza la culpa, y empieza el miedo. ¿No les ha pasado? Bueno, a menos que ya estemos muy endurecidos, ¿no? Entonces el hombre separado de Dios es un hombre lleno de vergüenza, de miedo, sin contacto, sin comunión con Dios ni con los demás hombres. ¿Cómo se simboliza esto? Adán se escondió. Otro símbolo ahora, Dios había plantado ese huerto, ¿no? Entonces, ¿cómo se simboliza a Dios allí? Como un jardinero, ¿sí? Dios es un jardinero que planta un huerto, que le pone un río que corre por 4 ramas, que pone un árbol maravilloso, el de la vida, y el otro árbol, que bueno, si lo tomáramos literal sería un problema. ¿Por qué Dios puso un árbol del mal en el paraíso si no quería que el hombre cayera? Pues para empezar, ¿para qué le pone ese árbol allí? Tan sencillo es que ese árbol no estuviera, que el paraíso tuviera una cerca electrificada para que el hombre no saliera ni las serpientes entraran, asunto arreglado, ¿no? Pero eso es un falso problema, porque lo que la historia quiere explicar es la libertad humana. Por eso lo demás sale sobrando. Bueno, entonces ese hombre se esconde y Dios, como ese jardinero, se pasea por el jardín que ha plantado, buscando al amigo que ha formado. Dios, el alfarero, formó a un hombre de barro y le dio vida, ¿no? Ahora ese Dios jardinero y alfarero se pasea por su jardín buscando a su amigo. Adán, ¿dónde estás? Acuérdense que eso es figura, Dios lo sabe todo. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, pues quizá abajo de unos matorrales, ¿no? Estoy aquí escondido, no quiero que me veas, estoy desnudo, me da pena. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Otra vez el problema no es si el hombre al principio estaba desnudo, que lo estaba, por supuesto, sino el símbolo de que el hombre caído, el hombre que ha hecho el mal, no quiere ser visto tal y como es. Ninguno de nosotros, aún y con todo el perdón que Dios nos ha dado, quisiera ser conocido por los demás hasta lo más recóndito de nuestro ser. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Les gustaría pasar al frente y con esta cámara especial, que los hermanos a la distancia vieran todos nuestros pensamientos, nuestros pecados, ¿sí? Nuestras fantasías y demás? ¿Quién quiere pasar? No, tuve miedo y me escondí, ¿de acuerdo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta divina simboliza que Dios siempre nos da la oportunidad de buscarlo y confesar. Pero ¿cuál es la tendencia primera del hombre? ¿Buscar a Dios, confesar, reconocer su pecado? La tendencia es escondernos, sentir que Dios nos es hostil, que nos rechaza y rechazarlo también nosotros. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el pecado original? ¿Fue la sexualidad, como se ha creído
popularmente? No, fue la sexualidad. Algunos dicen desobedecer la ley de Dios. Eso no es tan importante. Más importante que la ley, porque dio origen a la ley, porque es la fuente de la ley, es el amor. El pecado no es pecado contra la ley. El pecado es ausencia de amor a Dios. El pecado es una separación del amado y por ende infringimos el mandato. Has comido del árbol que yo te mandé. Pero ¿por qué el hombre no hizo lo que Dios le había mandado? Porque ya no amaba. ¿Sí? Para desobedecer hay que dejar de amar. Por eso dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? No es primero guardar los mandamientos y luego amarlo. Es amarlo y como resultado queremos obedecer porque su voluntad es nuestra voluntad. Entonces el hombre separó su voluntad de la voluntad divina y desobedeció y se separó. Y entonces el hombre no solo se escondió, no solo no confesó su pecado, sino que echó la culpa al otro. Siempre echamos la culpa al otro. A los papás que nos traumaron cuando éramos niños, no tuvieron la culpa de todos mis defectos. Echamos la culpa a la pareja. Oh, si hay problemas en mi casa, pero es porque ella, es porque él es. Echamos la culpa a aquel con quien tenemos pleito. En el trabajo nadie nos quiere, ¿verdad? Nosotros somos los buenos, pero todos los demás son re malos. En la escuela no se diga. En la iglesia a veces también, qué barbaridad, qué hermanitos, ¿verdad? Todos tienen la culpa menos yo. Y entonces, ¿qué dijo Adán? ¿Comiste del fruto?, le dice Dios. Sí, Señor, pero no es mi culpa. Fue la mujer que tú me diste, ¿verdad? O sea, la culpa es de ella y la culpa es tuya. ¿Estamos o no en esa historia todos? Ya ve que estamos todos, ¿no? Pero lo que nos interesa más, la solución de Dios. Dios se dirige a la serpiente ahora, porque la mujer también echa culpas, ¿no? La opresión masculina, el género impuesto como construcción sociocultural, también echa culpas la mujer, ¿no? La serpiente, ¿para qué dejas entrar serpientes? ¿Para qué creas serpientes? Bueno, la serpiente ya no tiene a quien echarle la culpa. Voltea y ya no hay quien. Pero entonces Dios le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la muerte y resurrección de Jesús el Mesías. ¿Cómo? Bueno, primero porque es la única vez en la Biblia que la palabra simiente, de donde deriva la misma raíz para decir semilla, semen, y referida a la mujer, es Génesis. Porque quien tiene la simiente, pues es el hombre, le dije, el semen. Quien tiene la simiente es el hombre. Así que, bueno, no me quiero meter en problemas genéticos, pero es la única vez que se habla de la mujer y su simiente. Y se habla no al varón, no se le dijo a Adán, de tu simiente. Por eso la profecía, la Virgen concebirá un hijo, que da el profeta Isaías unos 300 años después de lo que escribieron los escribas de Salomón. La Virgen concebirá un hijo. Y que se cumplió 700 años después cuando nació Jesús, de María, ¿no? Jesús no fue simiente de varón. Todos nosotros somos simiente de varón.
Claro, por supuesto, no sin el concurso de la mamá, porque sin mamá pues, no hay hijo. Pero, a ver, no se vaya a interpretar como machista, pero en muchos sentidos somos más hijos de papá que de mamá. Véanlo no solo en los rasgos heredados, sino en las genealogías bíblicas, ¿no? Y en expresiones como la del primer capítulo de Juan, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Es decir, la voluntad del varón. Entonces, esto lo subrayo solo para que quede más claro que un pasaje donde no se dice que hay un descendiente que desciende de Adán, sino de Eva. Y Eva es la mujer, ¿no? Quiero decir, sí, Jesús es humano y los humanos somos hombres y mujeres, pero al decírselo solo a la mujer, la simiente de la mujer, es porque Jesús tiene esas dos naturalezas. Jesús, como niño que nace, que se gesta en el vientre, necesita un papá y una mamá. ¿Quién es el papá de Jesús? El Espíritu Santo, que me atrevo a imaginar, conste que, fíjense qué palabra uso, que creó, o sea, al igual que se habla de la creación en Génesis 1, la nueva creación comienza en Jesús, cuando el Espíritu Santo forma los cromosomas masculinos que portan la naturaleza divina para depositarla en María y formar la naturaleza humana. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ¿de qué manera se dio la partenogénesis? O sea, el parto, el embarazo de una virgen, sin el concurso de un hombre. Solo como una magia y el Espíritu Santo dijo, ¿ya? Solo como una plumita que descendió sobre la mujer y se posó, como en algunas leyendas náhuatl o hindúes. No. Estoy hablando de una nueva creación. El Espíritu Santo tuvo que haber formado los cromosomas masculinos, la mitad de los cromosomas que se necesitan para que haya un niño, de manera nueva, por eso es creación, y haberlos unido a los cromosomas femeninos de María. De esa manera Jesús no debe ser hijo de Dios, porque en esos cromosomas de la nueva creación, todo el carácter divino, aunque reducido a esa pequeña semillita, está presente. Y toda la humanidad plena y perfecta que va a tener Jesús está en los cromosomas que aporta la mujer. Por eso se dice, y la simiente de la mujer. Eso es absurdo, porque la mujer no pone la simiente, ¿no? Solo se puede cumplir y solo se puede entender con el nacimiento de Jesús de una virgen. Por eso, aunque los judíos, después de la llegada del cristianismo, quisieron siempre discutir que la palabra hebrea de Isaías no se refería a una virgen, sino a una esposa joven, su argumento pierde muchísimo peso y validez porque en la traducción, la primera traducción que se hizo de la Biblia en la historia de los miles de traducciones de la Biblia, la primera que se hizo se llama la Septuaginta y fue hecha por judíos, por rabinos judíos, del hebreo al griego. Y cuando ellos pusieron en griego ese versículo de Isaías, pusieron claramente, y la Virgen, en griego parthenos, concebirá. Así que es el judaísmo precristiano el primero que reconoce que el Mesías viene de una virgen. No es un invento cristiano, es una teología judía del siglo III antes de Cristo. Por eso cuando los judíos y los apóstoles discutían con los judíos no creyentes, no solo discutían desde la historia de Jesús, sino desde las propias escrituras hebreas, porque ahí está todo lo referente a Jesús. La simiente de la mujer, ese solo puede ser Jesús. ¿Qué otro ser humano, o para ser inclusivo, qué otra sera humana
nació solo de mujer? Pues nadie, ¿verdad? La simiente de la mujer es Jesús. Y como lo dice Pablo y después la carta a los Hebreos, que está en singular es que no habla de muchos, sino de uno. Uno. ¿Sí? Jesús. ¿Qué va a pasar con la simiente de la mujer? Tú le herirás en el calcañar. Esa serpiente no es una serpiente literal, ¿eh? Otra vez, si reducimos el hecho de una historia que sucedió allá en los albores del tiempo, donde una víbora literal habló con una mujer, se vuelve un cuento extraño y no tiene nada que ver con nosotros. Si entendemos que la serpiente es un símbolo del mal, es un símbolo del diablo, entonces podemos comprender que el carácter del mal y el carácter del tentador es silencioso, como una serpiente que se arrastra, es astuto porque espera y acecha, es inesperado porque muerde cuando menos lo habíamos pensado, y es mortal porque nos inyecta su veneno. Entonces la serpiente representa al diablo, y no solo al diablo, sino más que al diablo, al mal. Si Jesús viene a destruir la obra de la serpiente, y la serpiente del Génesis fue una serpiente literal, física, entonces tendríamos que concluir que Jesús vino a morir por un animalito, por culpa de un animalito. Si entendemos que la serpiente representa el mal y la separación respecto de Dios, entonces Jesús vino a morir para poner una solución al mal y a la separación. ¿Me explico por qué es importante comprender el símbolo? ¿No? Entonces el mal y el diablo, por supuesto, como un agente principal del diablo, hiere a Jesús en el calcañar, que es el talón, e inocula su veneno, el veneno que podemos etiquetar como la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús va a morir, aunque no haya pecado. Esa es otra paradoja, ¿no? Porque, ¿por qué tiene que morir aquel que no ha pecado? Dios va a permitir que muera sin que Él merezca morir. O sea, Jesús nació humano. Jesús, al no haber pecado nunca, podría haber vivido siempre con ese cuerpo con que nació. No tenía por qué haber muerto. Murió porque Dios así lo permitió. Porque Jesús así lo asumió, no teniendo que morir. Pero hay personas a las que les puede morder una serpiente y crear los anticuerpos necesarios para sobrevivir a esa mordedura, a ese veneno. ¿Sí estamos de acuerdo? Como Jesús no había pecado, déjenme plantearlo en los mismos términos. Jesús tenía los anticuerpos, su sangre tenía el tipo de suero que le hace inmune al veneno de la serpiente. Entonces sí, la serpiente le muerde el talón, lo cual es doloroso, y los efectos de un envenenamiento pueden ser muy dolorosos en el resto del cuerpo, sensaciones de asfixia, y Jesús sufrió, y Jesús fue rechazado, y en esos pasajes de la cruz ya hemos hablado lo suficiente del sufrimiento de Jesús, y de que experimentó y de verdad realmente estuvo muerto. No fue la simulación de una mordida ni de un veneno, realmente sufrió los efectos. Pero ese veneno y esa serpiente no podían triunfar sobre él. ¿Por qué no podían triunfar sobre él? Porque era un humano en comunión amorosa con su Padre.
Por eso la muerte no puede triunfar sobre nosotros, porque nosotros ahora, a la manera de Jesús, somos humanos en comunión amorosa con nuestro Padre. Y aunque nosotros estamos destinados a la desaparición, a la muerte, mantenernos unidos por el amor al Padre eterno, al Dios que vive para siempre, nos permite a nosotros superar la muerte. Por eso le herirás en el calcañar, pero esa herida puede no ser mortal. Y en Jesús su muerte no fue definitiva. Jesús volvió a vivir. Por eso ahora resucitado, vivo nuevamente, es como está platicando con sus discípulos. Esto que les está explicando. Dice que Jesús por 40 días les enseñó. Yo apenas prediqué de Abraham e Isaac, hoy solo de la serpiente. Así que Jesús no se tardó 5 minutos con sus discípulos, ¿verdad? 40 días les estuvo explicando la ley, los profetas y los salmos. ¿No le hubiera gustado ir a ese seminario? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a tratar de inferir de qué se trató ese seminario. Entonces, la herida que el hijo de la mujer inflige a la serpiente es en la cabeza. ¿Dónde tenemos que matar a una serpiente? ¿Qué pasa si le cortamos la cola? No sé si crezca, pero no se muere. Nos puede morder. Si la parto a la mitad, todavía no se muere. Para que yo pueda matar una serpiente, le tengo que dar en la cabeza. Y una serpiente herida en la cabeza no sobrevive. Eso significa que al final de la historia, el mal tiene su fin. El mal no permanecerá. El conflicto que vivimos ahora entre el mal y los seres humanos libres, el conflicto entre los seres separados de Dios que persiguen a los creyentes, no es eterno, no es cíclico, no se acaba y volverá a empezar y eternamente pasará muchas veces, no. La serpiente está herida en la cabeza y está muriendo. Por eso Apocalipsis dice que ahora que el diablo está aquí en la tierra, está enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora el diablo está más enojado que nunca, salpicando más que nunca con sus patadas de ahogado, porque sabe que le queda poco tiempo. Nosotros estamos sufriendo sus últimos estertores, sus últimos esfuerzos por arrastrar consigo a los más que pueda. Pero está herido en la cabeza y tendrá fin el mal, porque la vida eterna es una comunión amorosa donde ya el conflicto no va a existir, porque ahora, en esta vida, libremente ya decidimos el amor. No lo tenemos que decidir allá, ya está decidido. Por eso ya no va a haber conflicto, solo hay el deleite del paraíso. Recuerden que el jardín del Edén es símbolo también. Con esto termino. El jardín del Edén no era un jardín que los geógrafos hoy tienen que estar buscando, ¿no? A ver, vamos a hacer un mapa, trazar paralelos y demás para ver dónde estaba el paraíso. Pues estaba en Mesopotamia, ¿no? Y como les digo alguna vez, pues ya los gringos ya seguro lo bombardearon también, ¿no? Eso no tiene sentido. El paraíso es ese estado en el que el hombre y Dios se deleitan amorosamente. Eso es paraíso. Entonces, cuando Jesús ha triunfado de la muerte, cuando la serpiente ha quedado vencida, el hombre retorna al paraíso, paraíso perdido, paraíso recobrado, como se llaman las historias de John Milton, ¿no? El literato inglés, porque a eso vino Jesús. Entonces, concluyendo, la simiente de la mujer es un ser humano que solo haya nacido de mujer, y ese es Jesús. Ese ser humano tenía que sufrir un veneno mortal, ese es Jesús en la cruz. Pero con su triunfo sobre ese veneno mortal,
El hijo de la mujer destruiría a la serpiente, que es el mal, y ese es Jesús resucitado. Tenía, según las Escrituras, según la ley de Moisés, según la Torá, el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar, de acuerdo con la historia del paraíso y la serpiente, de acuerdo con la historia de la manzana, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, amén.